Señor presidente, buenas noches. ¿Esta reforma es la reforma que usted deseó o la reforma que fue posible, esta iniciativa? Es la reforma posible, Joaquín, lo cual no quiere decir que sea mala, es bastante buena, nos permite fortalecer a Pemex y si se aprueba, estoy seguro que logrará iniciar una nueva etapa en la vida de Petróleos Mexicanos. De acuerdo a lo que hacía falta, según lo que se había planteado, pues resultó como descafeinada, ¿no?, la reforma. Es una reforma que no tiene aristas que generen grandes controversias, pero que a final de cuentas permite fortalecer a Pemex en el camino correcto. Y eso es bueno. A mí me parece que en un tema tan polémico y tan importante para los mexicanos como es el petróleo, debemos buscar una reforma que al mismo tiempo que moderniza la empresa y le permite expandir sus proyectos de inversión, al mismo tiempo es una reforma cuidadosa que evita lastimar la sensibilidad de muchos mexicanos. Anoche lo escuchaba y no sé, quizás lo que planteaba usted que se podría lograr los efectos de esta propuesta, pues como que iban mucho más allá de la iniciativa en sí o de lo que se alcanza a leer de la misma iniciativa. Lo que ocurre es que sus efectos se van a dar en el tiempo, no serán inmediatos. De hecho, Joaquín, probablemente a mí como presidente de la República no me toque ver los resultados, los frutos concretos, por lo menos en su mayor grado, de esta reforma. Le van a beneficiar a las generaciones que vengan, pero lo que permitiría esta reforma, a medida que se vaya modernizando Pemex, fortaleciendo, destinando mayores recursos, expandiendo sus reservas y su producción, sí permitirá, estoy seguro, financiar el desarrollo acelerado del país para las próximas décadas. Se dice en política que la mejor reforma siempre es la reforma posible, porque la otra no se alcanza. ¿Esta es la reforma posible? Sí, es la reforma posible y es una reforma bastante buena. Quizá no tiene temas que muchos hubieran deseado que se incluyeran. Por ejemplo... ¿Usted mismo quizá? Yo mismo, las alianzas de petróleos mexicanos con otras empresas para proyectos exploratorios muy complejos, por ejemplo. Pero independientemente de que no las considere, sí permite a Petróleos Mexicanos un grado de libertad tal para poder desarrollar proyectos complejos, haciéndose acompañar, apoyándose de empresas especializadas. No desarrolla muchos temas, por ejemplo, que hubiera una participación totalmente libre del sector privado en refinación, pero sí permite que Pemex, conservando la propiedad del petróleo y de las gasolinas que salgan de la refinación, contrate empresas especializadas para construir y operar refinerías. Eso es un avance, quizá no de la magnitud que hubieran deseado muchos en el sector privado, por ejemplo, pero a mi juicio suficiente para fortalecer a la empresa. Insisto, no de la magnitud que usted hubiera deseado, que usted mismo. Probablemente, pero yo en eso soy de los que piensan que la mejor reforma es la que se hace, la mejor reforma es la que transita, la que es posible. Las cosas ideales, las cosas deseables, pues muchas veces nos pasamos la vida pensando en ellas, pero nunca las hacemos. Decía Carlos Castillo, en paz descanse, que lo mejor es enemigo de lo bueno, y esta es una buena reforma. Y básicamente el secreto es conseguir lo posible dentro de lo deseable, ¿no? Así es, efectivamente. Hablaba usted de quitarle aristas. ¿Las aristas se las quita pensando o mirando en el voto priista que necesita? ¿O se las quita pensando en lo que se ha planteado de una reacción social, bloqueos, marchas, manifestaciones? Básicamente pensando en la gente, lo que percibo que los mexicanos piensan acerca de Pemex. Y también, desde luego, escuchando los argumentos que me han hecho llegar, o a mi gobierno, tanto el PRI como otros partidos políticos, incluso escuchando lo que dice el PRD y otros grupos parlamentarios, Joaquín, independientemente de que nunca o probablemente nunca colaboren en una reforma de esta envergadura. Pero sí es una propuesta que escuchó los planteamientos vertidos por los ciudadanos a lo largo de varias semanas de muy intenso debate, por cierto, acerca de este tema. Habla usted de las semanas. ¿Por qué tardaron tanto? Incluso yo escuché al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el periodista Manuel Fabio Beltrones, emplazarlo usted presente la iniciativa, asuma los costos, y lo escuché a usted contestar en un discurso, yo asumo los costos. ¿Por qué todo este tiempo? ¿Se ganó o se perdió? Se ganó. Sobre todo fue muy importante porque nos permitió elaborar un diagnóstico muy objetivo de la empresa y que ese diagnóstico se discutiera en la opinión pública
y por los partidos políticos. De hecho, ese diagnóstico es la premisa que nos lleva a las propuestas que presenté al Congreso de la Unión. Sé que tuvo sus costos el hecho mismo de que hubiera este tiempo antes de presentar la iniciativa, pero también tuvo sus ventajas que me permitieron, a mí y a mi gobierno, escuchar las principales preocupaciones de la sociedad.